grabo y se las envío. Sí, Ahí, a partir de ahora, estamos grabando. Mejor que estamos grabando desde ahora para que no quede el regaño del profesor Restrepo grabado y esas cosas. El profesor Restrepo tan chuchumeco que regaña a la gente. Bueno, entonces, esa primera idea. Sobre esa primera idea, ¿hay alguna pregunta, comentario, complementación? Les pregunto, ¿qué otros autores conocen ustedes con conceptos de cultura distintos a el de Malinowski, al de Levi-Strauss, al de Clifford Geertz que hemos mencionado ahorita? ¿No se les ocurre a nadie? Entonces, de cualquier área del conocimiento. Desde cualquier área de conocimiento. Podemos hablar de Freud. Freud tiene un libro que llama El malestar en la cultura y ahí hay una definición de cultura. Puede, desde cualquiera, o sea, quisiera oír, quisiera que oír sus voces. En general, es muy importante eso. ¿Cómo entiende Freud la cultura? ¿Alguien ha leído a Freud? ¿Ha leído el libro del malestar en la cultura? Voy a traer ese libro para que lo pasen Es, bien. Dale, Nicolás, que te escucho. Voy a traer el malestar en la cultura. no, pues a grandes rasgos, hoy habla de que la cultura pues tiene una función, ¿cierto? Y a su vez genera el malestar y de allí viene el tema de los síntomas, ¿cierto? Pero entonces la cultura sirve, o tiene esa función de ser una barrera de los impulsos, coacciona, entonces, pero a su vez, pues esa misma restricción que genera es para su propio mantenimiento. Perfecto, muy bien. Es que yo lo sé. Entonces, para Freud, la cultura es una especie de mecanismo que contiene, que de alguna manera reprime, podríamos decir de una manera más general, contiene esos deseos que para Freud se llaman pulsiones. Pues la cultura es una especie de regulador de esas pulsiones, como lo decía Nicolás. ¿Alguien más tiene otro autor en la cabeza? ¿Alguien ha leído a Bourdieu, por ejemplo? ¿A Mocus? profe, cultura como un sistema simbólico y de Como, signos, como un de sistema simbólico. relaciones de poder. Sí, eso es muy importante. Aquí has traído esto de las relaciones de poder, digamos, la definición de cultura de Stuart Hall, pero no solo de Stuart Hall, tiene que ver con lo que Brenda nos plantea, con esta idea de que la cultura son prácticas de significación y relaciones de poder. Entonces, existen una serie de, digamos, de autores, incluso el campo de los estudios culturales se define por entender la cultura en esa conjunción, en esa confluencia de lo simbólico, los significados y las relaciones de poder. Perfecto. Bueno, entonces sigamos con la segunda idea que quiero resaltar. La segunda idea es que el concepto de cultura tiene una historia. O sea, el concepto de cultura tiene una historia y es una historia que se remonta a una tradición muy particular, que es la tradición, digamos, germana. Podríamos decir alemana, pero acuérdense en que Alemania empieza a existir después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, si hablamos del siglo XIX o antes, tenemos que pensar es como esa tradición más germana. Y en esa tradición alemana, por decirle ahora de esa manera, se acuña el concepto de cultura. Ahí es donde emerge la idea de cultura, porque en la tradición más francesa, en esa tradición se articula el concepto de civilización. En Francia y en lo que va a ser Inglaterra, se constituye más la idea de civilización y es
en el contexto germano o alemán que nace el concepto de cultura. ¿Cómo nace ese concepto? Nace como una manera de entender como el espíritu del pueblo, como la singularidad, la especificidad, la profundidad y la autenticidad de la nación, algo así como esa singularidad, esa esencialidad de un pueblo en particular. Entonces la idea de culture, de esta tradición germana, nace hacia finales del siglo XVIII, principios del XIX. No es una palabra, no es un concepto que tiene mucha, digamos, mucha antigüedad. Si uno se va al siglo XVII, uno puede encontrar la palabra cultura, pero uno encuentra la cultura como cultivar algo, como cultivar una maíz o como cultivar una habilidad, pero no como el espíritu, como la singularidad, la autenticidad propia de un pueblo. Entonces la idea de cultura nace en esa tradición germánica muy vinculada a una pregunta por la particularidad, por la diferencia. Mientras que la idea de civilización, que está más vinculada a la tradición francesa y de otro lado a la inglesa, tiene que ver con esa idea de que los seres humanos todos son una misma especie o una misma, comparten unas características intelectuales, espirituales y orgánicas, y que la civilización es lo que define como un horizonte. Todos los seres humanos pertenecen a la civilización humana. Ahí nace también la idea de el evolucionismo, de que hay unas que están más avanzadas y otras más atrasadas. Ahorita vamos a ver eso con la lectura de Levi-Strauss y con la lectura de García Canclini. Pero lo que por ahora quiero decirles que tengan en la cabeza esta la segunda idea de que la palabra y los conceptos de cultura tienen una historia que no es una historia muy antigua y que esa historia se conecta a una tradición intelectual muy particular que es la tradición germana, que entra en tensión o en contrapunteo con otra tradición o otras tradiciones donde el concepto de civilización, más como lo universal, como lo que define a la especie humana, está en el centro. Si ustedes quieren profundizar sobre eso, si ustedes quieren trabajar sobre esa genealogía del concepto de cultura, hay dos autores muy importantes. Uno se llama Norbert Elias, él tiene un libro, ahorita se los traigo, se llama El proceso de la civilización, y ese concepto, ese trabajo de Norbert Elias en el proceso de la civilización, ahí está como toda la historia de cómo desde la tradición germánica se produce esta noción de cultura y cómo desde la tradición francesa sobre todo se produce la noción de civilización. Les traigo el libro para que lo vayan bien. Preguntas, comentarios. Preguntas, comentarios. Perdió. Seguro que lo tumbaron. No lo encontré de una. Ahí está en algún lado en la biblioteca. Ese, El proceso de la civilización. Y el otro autor, este sí lo tengo aquí al frente, es Raymond Williams. En este libro, Palabras Clave, él en la entrada de cultura hace una historización de ese concepto y de cómo ese concepto de cultura encaja o no en la tradición, en la lengua inglesa. Entonces, la segunda idea, que es una segunda idea muy básica, es que cultura no ha estado ahí desde siempre, sino que es un instrumento intelectual, un artefacto intelectual que fue producido en un momento histórico concreto para dar cuenta de, digamos, un posicionamiento intelectual y político en contrapunteo de los alemanes y los franceses. ¿Preguntas sobre eso?
Profe, eso según Norman Elias. Norbert Elias, y según Williams también, o sea, eso es como una tesis que es clara. Ahora, el asunto es que Norbert Elias se detiene mucho a mostrar las fuentes y a elaborar eso en un libro grandote, y Raymond Williams lo hace, pero no son solamente, por ejemplo, hay un autor que se llama Kuhn, que también hace esa elaboración. Ese libro es este. Ese sí lo tengo más claro aquí, está más ubicable. Profe. Dale, te escucho, dale. Se llama Adam Cooper. Adam Cooper, en este texto de cultura, todo esto está en PDF, los que le he mostrado, todo eso está en PDF, todo eso se puede bajar. Adam Cooper, en la introducción de este libro, hace esa genealogía también. Dale, ¿quién iba a hablar? Yo, profe, que en el libro de Foucault, Las palabras y las cosas, la arqueología del saber, él hace una explicación muy bella sobre cómo surge la cultura y es a partir de cuando el hombre empieza a nombrar las cosas, empieza a nombrar los objetos con nombres y a la vez también se va alejando de ese mundo de las cosas, porque cuando se nombra ya no se ve la esencia de las cosas, sino que simplemente se nombra. Entonces, cuando nace ese lenguaje, según él, hay una división del hombre y de la cultura y la naturaleza. Entonces, ahí con el lenguaje nace la cultura y ya el hombre inmediatamente se separa de esa naturaleza. Y él más o menos lo explica así, pues lo explica complicado, pero es muy bello también como lo explica. Absolutamente. Miren cómo han empezado a circular nombres. Miren, Ángela nos trae un nombre que vamos pues a conversar un montón en este seminario, que es Michel Foucault. Es un referente fundamental del pensamiento y de la teoría social del siglo XX. ¿Quién más me puede hablar más de Foucault? A ver, ¿quién me habla de Foucault? Ese muchacho, ¿de dónde era? Ese muchacho, ¿qué hacía? ¿Tenía mucho pelo? A ver, Jefferson, ¿tú has escuchado? Profe, iba a clases disfrazado de drag queen. Qué chévere. Jefferson, ¿tú has escuchado hablar de Foucault? Sí, claro, profe. Bueno, pues ¿qué pienso sabes de como este personaje? lo que he escuchado es sobre referencia a esto, lo del poder Sí. ¿Y qué dicen sobre el poder de Foucault? ¿Qué has escuchado? no, profe, Nada, no sé. no sabes. Sí, los tomos de la sexualidad sí los Sí, referenciado un poco, pero hasta ahí. claro, perfecto. Luisa Fernanda, ¿tú has escuchado hablar de Foucault? Luisa, se fue. Luisa. Sí, profe, no. Pon el micrófono, yo quiero escuchar tu voz, no necesariamente la cámara, pero por lo menos la voz. ¿Y qué chismes te han contado de Foucault? ¿Quién era Foucault? ¿Él era como argelino? ¿O él era qué? ¿Ruso? ¿O él era colombiano? ¿O qué? ¿De dónde era? No quiere funcionar el micrófono. Ay, ¿qué? Entonces, Era francés, cierto. O sea que Luisa no puede conectar su micrófono. Vamos a ver. Ya se fue. Ha pasado 2 veces con Luisa, sí. Bueno, a ver, preguntémosle a alguien más. A ver, Angélica, ¿qué has oído hablar de Foucault? Profe, bueno, pues lo mismo que el compañero Jefferson dijo, pues la relación con el concepto de poder. Foucault, pues sé que era francés, filósofo, Bien. sociólogo creo que también. Él era filósofo, pero hacía cosas de historia y relacionados con historia social. Sí, cierto. Cuenta más. ¿Y qué te han dicho del poder? Ese muchacho que dice el poder. ¿Que el poder es malo? Bueno, pues las sociedades estamos como
permeadas por unas estructuras que nos dominan de cierta manera, pero Sí. pues no me atrevería a decir mucho más porque el Ah, concepto me parece que es bien complejo. ¿y Foucault vivió como en qué año? ¿Como a principios del siglo XX, como a mediados del siglo XX, como ahorita y todavía está por ahí viviendo? ¿O qué? ¿Vos qué sabes del chisme de la vida de ese man? Él falleció en los 80, En los creo, 80, sí, pero ¿no? no Muy sé en bien. qué año nació. Ese muchacho falleció en junio del 84. Falleció de SIDA, porque era marica. Ujú. Ah, imagínense. Bueno, listo. Entonces decía que hemos empezado a hablar de muchos nombres, ¿no? No se asusten por tanto. Profe, Dale, a ver, solo para complementar la dale, cuestión Brenda. del Muy bien, poder, parece muy bien, dale. eh, lo interesante de Foucault, pues Ujú, por lo menos desde lo que conozco, es ujú, que él va a mirar a hacer una crítica a la estructuración del poder en ujú. una institución. Sí, Entonces, él va a decir que ese poder es un poder que se organiza en redes de poder, sí, muy bien. donde no pasa en una estructura macro, sino como una micro relaciones. Y Ujú, ahí él va a hablar, por ejemplo, de la biopolítica, de claro, cómo ese poder se estructura a través de un discurso que es biológico, pero es político, pues sí, que tiene fines políticos. muy bien. Brenda ha hablado de un concepto muy ligado a Foucault y que ha sido muy importante para las elaboraciones en la teoría social, que es el de biopolítica. Y también Brenda nos dijo otra cosa que es súper importante con Foucault, y es esta lectura de red, el poder como una relación que se ejerce y no como una sustancia que se posee. Ese es uno de los argumentos fundamentales. Y ahí nace lo de biopolítica y lo de microfísica. Lo de biopolítica como regulación de poblaciones y la microfísica como la configuración de unas disciplinas sobre unos cuerpos, sobre unos comportamientos que producen individuos. Bueno, de más que después vamos a entrar a pensar sobre esto, pero es muy importante ahí lo que planteó Brenda con respecto a Foucault. Entonces, lo que quería Profe, decir, sí, escucho. qué pena, ya Ah, ahora no, sí, muy es bien, que me ha Luisa estado Fernanda. fallando el Qué bueno, internet. no, dale, dale. Cuéntanos, tú qué chisme sabes de ese muchacho. Bueno, profe, pues no sé qué alcanzaron a hablar, pero básicamente Foucault es un filósofo francés, ¿cierto? Ujú. Su teoría está orientado, o sobre todo lo que yo no conozco, es sobre la parte del poder, ¿cierto? Sí, Libros como Vigilar y Castigar, la perfecto, historia de la sexualidad, ¿cierto? muy bien. Mostrando cómo el poder hace parte de las relaciones sociales, ¿cierto? En cualquier sociedad y pues que en última instancia que crea son relaciones de fuerza, ¿cierto? Y Sí, allí entonces él también desarrolla todo este concepto de panóptico, que sí. también, digamos, ha sido de gran importancia para algunos teóricos, ¿cierto? Hay, Sabes un montón, menos mal arreglaste ese micrófono porque sabes un montón de Foucault. Qué bueno. incluso me parece muy interesante es que, aunque yo no estoy de acuerdo con algunas cosas, Ujú. él un poco pues sí, entra en contradicción con la teoría marxista por la forma en cómo concibe el poder, ¿cierto? Esas relaciones de producción, pues porque básicamente para él no solo la producción, no solo las relaciones de producción son un elemento esencial en las relaciones de poder, ¿cierto? Sí, Sino que va más allá de eso y absolutamente. digamos, en la lectura contemporánea lo que uno podría hacer son hablar son sobre los patrones culturales que constantemente reproducimos, ¿cierto? Ujú. Perfecto, ¿no? Entonces, profe, pues básicamente eso, qué Oh, muy bien, pena. no te preocupes. Muy bien, y junto con Brenda, ahí ustedes han tenido una buena como complementación y unos insumos sobre lo que es ese autor. Pero bueno, pero ¿por qué hice esa pregunta? Es porque ahora han empezado a oír un montón de nombres, no se asusten por eso, algunos pueden ser nuevos, otros pueden ser autores que ustedes ya han pensado. Miren que en lo que llevamos de la clase hemos hablado de Malinowski, de Levi-Strauss, de Clifford Geertz, de Norbert Elias, de Raymond Williams, de Stuart Hall, de Foucault, y de pronto son un montón de nombres que a uno le pueden
como producir así como wow, todo ese montón de cosas, pero ahí vamos a ir caminando y vamos a ir como elaborando por qué y dónde encajan en el rompecabezas de la teoría social estos diferentes autores, ¿cierto? Entonces, hemos dicho dos cosas. La primera, no hay que confundir las palabras con los conceptos porque una palabra de cultura tiene muchos conceptos. Lo segundo que hemos dicho es que la cultura tiene una historia. El concepto de cultura tiene una historia y está muy vinculado a una tradición muy particular que es la tradición germánica y que se produce en contraposición o en contrapunteo con el de civilización. Civilización como lo universal. En cambio, cultura siempre ha estado ligado a una idea de la singularidad o la especificidad de un pueblo, a una particularidad. Entonces ahí vemos la tensión universal particular desde el comienzo mismo de esta categoría. Bueno, eso es lo segundo que dije. Lo tercero es que voy a hablarles de 8 conceptos de cultura. La misma palabra, diferentes conceptos, ¿sí? Voy a hablar de 8 conceptos de cultura, no son los únicos, pero digamos que son los más transitados, los más utilizados, los más conocidos. Y es importante cuando estemos más adelante, cuando empecemos a ver estos autores y a discutir cada uno de sus textos, entender en qué concepto de cultura se están moviendo ellos. Porque un autor que está pensando la cultura como alta cultura, ahorita les voy a explicar qué es eso, no es lo mismo que un autor que está pensando la cultura como el modo de vida de una gente o de un pueblo, o de una, no sé, una población. Bueno, entonces voy a empezar con esto. De pronto, el primer concepto de cultura, empecemos con ese de alta cultura. Cuando alguien dice que una persona es muy culto o que conoce mucho de cultura, ahí está usando la expresión de cultura como alta cultura. Esto es como lo más sublime, lo más valioso, lo producido y poseído por unos pocos, en general asociado a la literatura, a la música o al arte. Cuando alguien dice, no, es que esa señora es muy culta porque ha leído mucha literatura, porque ha leído muchas novelas y tiene muchos nombres ahí en la cabeza, entonces esa es como como el primer concepto de cultura que quiero que tengamos presente. Entonces, en ese concepto de cultura como alta cultura, hay unos que tienen cultura que son cultos y hay otros que son incultos, ¿cierto? Hay unos que poseen unas obras, unos objetos, unas prácticas que son la cultura y otros que no. Entonces, esa idea de la cultura como alta cultura, como conocimiento sobre la literatura, sobre el arte, la estética y la música, tiene una tradición muy particular y no ha desaparecido. Esa idea de que hay una división entre una gente que posee cultura, que es culta, y otra gente que no, que es inculta. Ahora, miren cómo en ese concepto de cultura lo que se juega es una distinción de clases sociales, un concepto enclasado y también una legitimación moral. Entonces, es valioso, es muy importante la cultura y los incultos toca educarlos para que sean cultos. Esa es una primera acepción, es una concepción de cultura que uno le escucha, no sé, cuando mi cucha dice, no, es que ese muchacho es muy culto, quiere decir que ha leído mucho y que sabe muchas huevonadas y que se para ante una obra de arte y la entiende y maneja el teatro y esas cosas. Esa es ojo que yo no estoy diciendo que yo esté de acuerdo con esa concepción, sino no es culpa mía, créanme, no es culpa del profesor Restrepo que esa concepción de cultura esté por ahí en el mundo. La segunda concepción o concepto de cultura que es muy, 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 muy extendido, aunque esto ya más restringido, digamos, a las ciencias sociales
y como a ciertas conceptualizaciones, es entender que la cultura es como todo lo humano, como que la cultura es lo que define a los seres humanos. Los seres humanos somos animales con cultura y los otros animales nos diferenciamos de los otros animales porque ellos no tienen cultura. Los otros animales son pura biología, pura naturaleza, y nosotros, lo que nos diferencia de esos otros animales o seres vivos es precisamente que tenemos cultura. Nadie le ha encontrado la cultura a una mata de yuca. O sea, la mata de yuca no poseen cultura. Ellas no. O nadie le ha encontrado cultura a las hormigas, ¿cierto? Las hormigas son igualitas en todas partes, además sus comportamientos son aprendidos genéticamente o hay ciertos aprendizajes sociales, pero no hay una elaboración, digamos, simbólica y una diversidad y una heterogeneidad de lo que constituye al ser humano. Es más, ustedes seguramente en la secundaria vieron en clase una cosa que llama proceso de hominización, y ese proceso de hominización nos explica que los seres humanos nacen, la especie o especies homos nacen vinculadas a esta idea de hacer cultura, de fabricar artefactos, de transformar el mundo. ¿Sí? Entonces, la segunda concepción de cultura es que todos los seres humanos poseen cultura, porque si no poseen cultura, no son seres humanos. Entonces, miren que es una noción que opone, que contrasta naturaleza y cultura. La cultura es lo que no es naturaleza y la naturaleza es lo que no es cultura, porque la cultura es contingente, particular, singular, versus la naturaleza, que son leyes universales que responden a cuestiones más extendibles y generales. ¿Alguna pregunta sobre esa segunda concepción o sobre la primera? Profe, yo quisiera dar un aporte ahí, si de pronto, muy bien. En esa segunda definición, Dale. en la cultura como todo se podría aplicar el concepto de cultura de Taylor, que lo define como ese todo lleno de conocimientos, saberes, prácticas, que como tal configuran la cultura, ¿no? Perfecto. Es una muy buena definición, un muy buen ejemplo de un autor que habla de la cultura de esa manera. Y contanos, Daniel, ¿quién era Taylor? ¿Ese muchacho o todavía está vivo? ¿Era colombiano? No, pues no sé bien. No era colombiano. Sé que es antropólogo. Era de Mayo. ¿Qué? Sé que era antropólogo y... Antropólogo, sí. Y pues también fue como uno de los ¿cómo decirlo? Como de los, se me escapa la palabra, de los precursores de la teoría social de la antropología. Ese muchacho, pues él es británico y vivió finales del 19, o sea, mediados del 19 hasta principios del siglo XX, y su concepto, su definición de cultura, como la dijo Daniel, es de la cultura es todas aquellas costumbres, valores, prácticas, conocimientos. Esa es muy, muy extendida y es una definición de cultura que incluye a todos los seres humanos. O sea, no hay seres humanos que no tengan cultura, y precisamente establece la distinción entre cultura, naturaleza. Entonces, es un muy buen ejemplo. Taylor se conoce por ser uno de los antropólogos, de los primeros antropólogos del mundo, y se conoce porque es uno de los representantes de las figuras de una teoría muy importante de la antropología que se llamaba la teoría evolucionista, junto con Morgan, que es otro antropólogo más del lado de Estados Unidos. Pero es un muy buen ejemplo, Daniel, me parece. Gracias por traerlo. Entonces, está esa segunda idea, también
esa segunda idea de cultura pues atraviesa toda la elaboración levi-straussiana cuando él establece la distinción naturaleza-cultura. Levi-Strauss, su tesis doctoral se llamó Las estructuras elementales del parentesco, es un libro muy famoso, y la entrada, la introducción se titula Naturaleza y cultura. Y desde ahí él se plantea que el incesto es la única regla que es universal, se encuentra en todas las sociedades, aunque la manera de entenderlo varía, y pertenece a la cultura y pertenece a esa universalidad de la naturaleza. Bueno, entonces, digamos, primera concepción de cultura, el asunto de buena costumbre o cultura como alta cultura. Segunda concepción de cultura, la cultura como aquello que se opone a naturaleza, como que lo que no es naturaleza y lo que define nuestra humanidad, lo que nos hace ser seres humanos. La tercera, que es muy extendida y que todavía es muy usada hoy, la Constitución del 91, la legislación, los activistas y algunos antropólogos y sociólogos, trabajadores sociales usan mucho esta tercera concepción, que es la idea de la cultura como un modo de vida, como lo que define, lo que establece la manera de existencia de un pueblo en particular. Entonces aquí no se habla de la cultura por oposición a la naturaleza, sino que aquí se habla de las culturas en plural. La idea de la cultura como modo de vida implica diferencias entre las culturas. En cambio, en la anterior concepción se hablaba de la cultura como una singularidad, la cultura humana, en el sentido casi como de civilización. Por eso es más la versión de Taylor, que es inglés, y menos esta tercera acepción que hace parte más como de una impronta alemana. Entonces ahí es como el modo de vida de un pueblo, lo que implica, digamos, una espiritualidad, autenticidad, unas prácticas propias, y de esa idea de cultura, como culturas, no como una singularidad, sino como pluralidad, de ahí nace lo que vamos a ver que se llama el relativismo cultural. El relativismo cultural está muy imbrincado, muy vinculado a esta idea de culturas en plural. Entonces, cultura como alta cultura 1, cultura como opuesto a naturaleza pero en singular 2, culturas 3 y como modo de vida. ¿Listo? Entonces, esa es la tercera concepción de cultura. La cuarta concepción de cultura tiene que ver con entender la cultura como una dimensión compartida de la existencia humana. Entonces no es todo lo humano, como en el segundo, no es el modo particular de vivir de un pueblo como culturas del tercero, sino que es un aspecto, es un componente, es un elemento dentro de lo que nos hace ser humanos. Entonces ahí, pues, cuando hablamos de Clifford Geertz, la idea de él, que es una concepción semiótica o hermenéutica de la cultura, hace parte precisamente de esta cuarta conceptualización o de esta cuarta manera de entender el concepto de cultura, que es acotándola, mientras que la tercera y la segunda manera de definir cultura era muy gruesa, una que incluía todo en singular, otro en plural pero incluía toda la vida. Aquí estamos hablando de una dimensión, y es la dimensión de los significados, es la dimensión de los sentidos, es la dimensión de lo simbólico, lo que estaría asociada a la cultura, pero esa dimensión de lo simbólico o ese aspecto no es todo lo humano. Entonces, para Clifford Geertz, por ejemplo, la cultura es una cosa y la sociedad es otra. Para una concepción de la cultura como particular o como modo de vida de un pueblo, la sociedad es un componente, está dentro de la cultura. La cultura es como una torta
que tiene religión, política, parentesco. En la tercera concepción, en la cuarta, estamos hablando de lo simbólico. Preguntas, comentarios hasta ahí, porque se va complejizando la cosa. Acuérdense que la peor pregunta es la que no se hace. Profe, pues yo quería comentar algo, quería anotar algo que me parece pues como interesante cómo se ha mantenido pues a lo largo del tiempo esta idea de cultura como alta cultura, digamos en la sociedad, en el pensamiento común, pues digamos como que siempre, digamos usted ponía el ejemplo de su madre y pues digamos que eso es lo que está más presente. Me parece interesante analizar eso, ¿no? Como esa concepción se ha vuelto pues digamos la hegemónica o la principal y eso tiene que ver también con que se asocia mucho como la cultura a la idea de arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora con todo el tema de la pandemia, digamos, siempre se habla del sector cultural y son pues artistas generalmente, pues gente del teatro, de la literatura. Y el otro aporte que quería hacer, profe, también es como desde la historia cultural, ¿no? Que Peter Burke también habla de que empezó siendo historia cultural la historia de las ideas, ¿no? Y la historia del arte y la literatura, y después se fue volcando hasta esta idea de la historia de la cultura popular, pues que tiene que ver con ya la vida cotidiana. Pero quería, pues, digamos, poner el acento en cómo está esta idea de culturizar o de lo culto o de lo inculto, que me parece que es, digamos, la que más se ha extendido en la sociedad. Claro, claro que sí. Y eso es muy común, como tú dices, en esto de la idea de industrias culturales o del campo cultural o del Ministerio de Cultura o del patrimonio. Cuando se habla de cultura en ese sentido, cuando el presidente habla de cultura naranja, es una idea de la cultura como algo, como una esfera, como un componente y además es algo que se considera fundamentalmente en estas, muy, muy, muy vinculado como al arte, a esas cosas que son valoradas y muy, muy relevantes. Listo. ¿Alguien más? Profe, Vale. no sé si esa primera definición de cultura también podría relacionarse con la cultura ciudadana que usted mencionaba del mandato de Mockus, pues cuando fue alcalde de Bogotá, pues no sé si podría asociarse esa primera definición a este tipo de cultura ciudadana, pues que es como una estrategia de hegemonización para los bogotanos. Vale, esa yo la ubicaría en otra concepción que que tiene mucha fuerza, que es la cultura como buena costumbre. Porque mira que la cultura como alta cultura es las artes y es esta cosa que se opone a cultura popular, ¿sí? Pero lo que está en el juego de Mockus es una idea de la cultura ciudadana entendida como buena costumbre. Entonces hay una moralización de la cultura, hay una intervención moral en la cultura porque lo que es buena costumbre son unas cosas y otras no. Entonces, cultura metro, cultura universitaria, cultura de la empresa, tienen esa impronta o esa conexión más con la idea de cultura como buena costumbre que la idea de cultura como alta cultura. Pueden conectarse en algunos lados, pero tienen como una genealogía muy, muy claramente diferenciable. Entonces, hemos hablado de cultura como alta cultura, cultura en oposición a la naturaleza, cultura como culturas, como modos de vida. Hemos hablado de cultura como una dimensión, y es una dimensión o un ingrediente que es el simbólico. Entonces, la de Mockus sería una quinta manera de comprender la cultura, que es la cultura como buena costumbre. Y no solamente cultura ciudadana pertenece a una familia de términos asociados a la cultura que ven la cultura desde una perspectiva moral. Eso lo vamos a ampliar más adelante, tal vez el jueves cuando vea, tal vez no, el jueves cuando vamos a ver lo de gubernamentalidad, que es otro concepto Foucaultiano, como el de biopolítica o el de microfísica, para abordar lo de cultura. Entonces, Angélica, yo establecería una distinción ahí entre los conceptos anteriores, el de cultura como alta cultura y el de Mockus, porque mira que cultura ciudadana no es todo lo que hace la gente.
Cultura ciudadana es unas cosas que le interesan y que valora desde una perspectiva moral, Mocos. No sé si Brenda sabe de qué nos estamos refiriendo, pero es una figura política muy particular en Colombia. Fue un alcalde de Bogotá 2 veces. La primera fue entre el 95, creo, o por los años 95 estaba de alcalde. Y es muy conocido porque acuñó y porque impulsó la idea de cultura ciudadana que después fue como de alguna manera tomada por otras ciudades, alcaldes, gobiernos, pero se ha extendido a las universidades y cosas así. No sé si ustedes, además de, por ejemplo, Cultura Metro, que es en Medellín, Cultura Metro es portarse bien en el metro, es no rayar el metro, no sentarse, no tirar papelitos. ¿Tienen ejemplos de otras ideas de cultura como cultura ciudadana? Y además de cultura metro o de cultura... Profe, la cultura traqueta pero esa no, de Colombia. pero esa no es buena costumbre. ¿Cómo está operando la noción de cultura traqueta? ¿Como buena costumbre? ¿Cómo lo ves, Ángela? ¿Cómo lo ves? Pues no sé, profe, yo creo que eso de cierta forma nos caracteriza a los colombianos porque todos tenemos como algo de eso. Vale. Somos como unos pequeños traqueticos. Va, perfecto. Todos quieren tener un carro, todas las mujeres quieren tener cirugías, todos quieren hablar de plata, todos quieren decir dónde estudiaron, o sea, como el que más tiene es el que más es. Perfecto. No, estoy totalmente de acuerdo con esa definición de cultura traqueta, pero yo les quisiera preguntar a todos, y no solamente a Ángela, ¿en cuál de las 5 concepciones que hemos definido de cultura encajaría lo de cultura traqueta? Y las repaso para que, es más, se las voy a escribir aquí para que las tengan en el chat. 1, cultura como alta cultura. Esto es como arte, por ejemplo. 2, cultura como opuesto, como lo que no es naturaleza y la naturaleza como lo que no es cultura. Entonces aquí la oposición es cultura, así con mayúscula, una en singular, y la otra es naturaleza. Esa es la segunda. La tercera es culturas, ya en singular y pluralizada, culturas. Y esto tiene que ver la idea de modo de vida. Modo o forma de vida. ¿Están viendo el chat, cierto? ¿Todos están viendo el chat? Sí, profe. Bueno, sí, profe. bueno, la cuarta que definimos es una que piensa que la cultura es una dimensión, no es todo el modo de vida, sigue siendo culturas en plural, pero ya no son todo el modo de vida, sino una dimensión de que es una dimensión de el modo de vida. Profe, Y esa ahí dimensión leímos... es la dimensión simbólica o de los significados. Ahí fue que hablamos de Clifford Geertz. Esa es la cuarta. Y la quinta es el señor Mockus como un ejemplo, porque él no es cultura como buena costumbre. Entonces la pregunta que les tengo es, en esas 5 maneras de entender cultura, ¿dónde encajaría el ejemplo que nos propone Ángela para pensar, el de cultura traqueta? ¿Es una buena costumbre la cultura traqueta? No. Profe, yo creo que la de Geertz. En la de Geertz puede ser, me parece muy bien. Puede ser... Por las señas, los símbolos, los guiños que tenemos los colombianos, la forma de expresarnos, siempre con la cara, con una mala cara, ya le estamos diciendo al otro que lo queremos matar. Claro, claro. Entonces podría ser, yo diría, puede ser la cultura como la versión cuarta. ¿Alguno tiene o alguna tiene otra manera de ver la cosa, de complementar esta
esta respuesta que nos da Ángela? Profe, yo estaba pensando que podría ser como modos de vida. También como modos de vida, muy bien. O sea, uno pudiera comprender o trabajar o examinar o entender cultura traqueta como tres, como la definición tres, como la manera, en la conceptualización tres que tenemos ahí de modo de vida, y los colombianos pues tenemos unas corporalidades y tenemos además unas prácticas y además tenemos unas formas de hacer y de ser que no son solamente lo simbólico, sino que van más allá. Entonces, uno puede tener esta idea de cultura traqueta como la definición o la conceptualización tercera o como la conceptualización cuarta. No es que es esta y no esta, no. Creo que uno puede elaborar cultura de cualquiera de esas dos formas ahí. Pero definitivamente no es cultura como, aquí se los voy a complementar, ahí, como, ay, porque no me permite escribir, aquí, como Mocus. Profe, de pronto para añadir ahí, pensar como en las condiciones materiales de existencia en ese tres de la cultura como forma de vida, pues que no solamente radican en lo simbólico, sino en lo material. Yo quería preguntar algo con relación al cuarto, y bueno, no sé si fue que escuché mal, pero en algún momento usted dijo como la sociedad está dentro de la cultura, ¿cierto? Y entonces pensaba yo, entonces si la cultura, si se habla de dimensiones y son varias culturas, también se hablaría entonces de varias sociedades, ¿cierto? No sería como única. Exacto. Sí. Entonces, digamos que en la definición cuarta, uno tendría cultura como esa dimensión simbólica y la materialidad no sería cultura. La materialidad estaría entramada por la cultura, pero la cultura sería lo simbólico. Sería, desde esa cuarta definición estaría ahí. Y desde esa cuarta definición, la cultura hace parte de un sistema más grande, donde la cultura es un elemento y la sociedad es otro. Pero para Malinowski, por ejemplo, la cultura es lo más grande y la sociedad está dentro de. Lo que quiero invitarlos a pensar es que dependiendo de la concepción de cultura que se esté proponiendo, existen diferentes maneras de encajar lo social o lo político o lo religioso. Para darte otro ejemplo, Ana María, para esta idea de culturas como el modo total de vida de un pueblo, la religión, la política, la magia, el conocimiento, todo sería cultura, está dentro de la cultura. Pero para la definición de la dimensión, la número 4, la de Clifford Geertz, hay un componente en todo eso. En la religión hay un componente que es cultural, pero la religión no solo es cultural. La economía tiene un componente cultural, pero no es solo cultural. Eso lo vamos a ver muy bien en la lectura de Stuart Hall. Él hace una elaboración de lo que él llama el giro cultural hacia esta concepción semiótica o hermenéutica de la cultura. Entonces, cuando tú tienes una versión de las culturas como modos de vida totales de un pueblo, la cultura es toda la torta. Y esa torta está compuesta por diferentes pedazos. La religión, la sociedad, el parentesco, la magia, la política. Esa es la versión 3. Pero la versión 4 es, tenemos la torta y la cultura es el chocolate. Entonces, en una torta de chocolate, el chocolate es un ingrediente y no podemos tener una torta de chocolate sin el ingrediente de chocolate. No hay ningún pedazo de la torta que no tenga chocolate, pero la torta no es solo chocolate. Tiene harina, tiene azúcar, tiene sal. ¿Me entiendes, Ana María? Sí, profe, sí, entiendo. Perfecto. Listo. Entonces. Y bueno, solo para añadir, pensando un poco en el punto 5, sí. Añadir en el punto 5, que podría uno pensar como en la moralización de la cultura con relación al texto de
el texto de la, ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó. El de la mutilación. Sí. El de la circuncisión femenina, perdón. Sí. El de la mutilación también, o sea, están hablando de la misma cosa, de la mutilación o de la circuncisión femenina. Ese es el tema que él está trabajando. Va, perfecto. Entonces, puedo meter otros conceptos de cultura, pero la idea que quiero compartir con ustedes ahora, que sería la tercera idea que yo estaría dándoles hasta ahora, es que existen por lo menos 5 grandes conceptos de cultura. Entonces, estaría esos 5 grandes conceptos de cultura en tensión y en problematización. Hay más, pero lo voy a dejar por ahí porque lo que me interesa pedagógicamente es que ustedes entiendan que cuando uno habla de cultura, como el ejemplo que nos dio Ángela, de cultura traqueta o cultura de la muerte o cultura de la violencia, ¿sí? Responde o a una definición o a una concepción de cultura como la tercera o como la cuarta. Podría estar en la tercera o en la cuarta, pero la cultura traqueta no es alta cultura. Definitivamente la primera no es. Definitivamente la segunda no es. Y definitivamente la quinta, como buena costumbre, no es. Ahora, cuando hablamos de cultura de la paz, la cultura de la paz se cuela más en el asunto de la cultura como buena costumbre, esa moralización de la cultura. ¿Listo? Bueno, entonces voy a compartirles pantalla para que veamos el texto de Clifford Geertz. A ver, yo lo pongo más grandecito y les voy contando varias cosas que son fundamentales acá. Compartir, vámonos al texto, aquí está, sí. ¿Están viendo el texto de Word que tengo abierto? Sí, profe. Bueno, muchas gracias, que parece que hay gente detrás de esa pantalla, gente que existe y que dice cosas y que responde preguntas. Bueno, entonces, este es un texto de 1952. Es un texto que Lévi-Strauss escribe para la UNESCO. Para la UNESCO, para la ONU. Porque es un asunto, UNESCO o ONU, alguna de las dos. Porque hace parte de toda esta iniciativa después de la Segunda Guerra Mundial de problematizar la idea de raza como una explicación biológica a las diferencias o a las jerarquías sociales, ¿cierto? Entonces, hay una pregunta que a mí me parece muy importante hacernos con esta lectura. ¿Por qué esta lectura en el curso? No sé si Ángela o Ana María que leyeron pudieran como tratar de compartirnos por qué creen que yo puse esa lectura, la de Lévi-Strauss, en este curso. Bueno, profe, es complicadito, pero bueno, es precisamente porque Lévi-Strauss cristaliza con algunas de sus obras ese carácter occidental de superioridad. Entonces él dice que nunca, o sea, que siempre el ser humano ha pensado también como ahora, desde la creación de una punta de proyectil hasta una teoría antropológica. Entonces, no existe un pensamiento salvaje como tal, sino que son transiciones. Por ejemplo, antes se utilizaba el mito, pero el mito también él lo ve como una forma de ciencia. Y luego vino la ciencia y la cultura. Pero simplemente es una continuidad porque las culturas siempre están haciendo un bricolage de culturas anteriores para poder explicar el mundo en el que estamos nosotros. Él también hace como una crítica, él nombra ahí a Gobineau, que es alguien que habló sobre la raza, ¿cierto? Pero que incluso él no se creía ese concepto de raza como desigualdad, sino que más bien él hablaba que la desigualdad la podremos ver es como en el mestizaje,
que el mestizaje es como la degeneración bueno, como una degeneración, bueno, como de ese concepto. También él nos habla de que los continentes americanos, tanto el norteamericano como el suramericano, tuvieron una existencia antes de la conquista y que ahí se desarrollaron unas culturas tan grandes también como las que se desarrollaron en Europa y que no tuvieron nunca ninguna relación, sino que cada una dentro de su particularismo histórico se fue formando de acuerdo como a las necesidades que tenía pues el ser humano de explicar el mundo. Y que es a partir pues como de todas estas estructuras, por ejemplo, cuando él nos habla del totemismo en otros libros, él nos explica ahí cómo es la estructura de la familia, la estructura del apellido, porque supongamos estaba el clan oso, el clan tigre, y cómo a partir de estas ideas de cómo se fueron estructurando las familias y los grupos, se fueron creando también otras estructuras como el matrimonio, que es una de las más grandes estructuras que hay a nivel mundial, porque en todas las culturas está el matrimonio. Y también, ahí lo que usted mencionó ahorita, lo del incesto, él también menciona lo del incesto. Y también, bueno, estoy haciendo como una recopilación de todo lo que he leído de él. Sí, estoy viendo. Él también habla pues como del mito y de cómo las culturas de Sudamérica y de Norteamérica tienen similitud en los mitos. Por ejemplo, el mito de los gemelos, el mito de que viene alguien del cielo a enseñar cosas a las culturas que están acá abajo. Bueno, y también nos habla pues como de esa necesidad del ser humano de explicar el mundo. Entonces se crean categorías para explicarlo. Bueno. Perfecto. No, está muy bueno, bien. Profe, algo ahí como... Ahí estás entrándole a Lévi-Strauss en su totalidad. Ana María, ¿tú qué pudieras decir si yo te pregunto por qué esta lectura en nuestro curso? ¿Tú qué dirías? Yo creo que pues yo lo pensaría en términos de esa relación de desigualdad y diversidad que él trata de tejer en el texto. Vale. Entonces, pues en torno a pensando en la maestría, en la dimensión también que se le quiere dar en esta cohorte, la desigualdad y la diversidad como que tienen en términos de la lectura, tienen como una relación allí. Perfecto, muy importante. Me parece bueno ese hilo de pensamiento. Concretamente, ¿cómo lo verías? ¿Cómo verías esa conexión? Me gusta mucho lo que estás pensando. ¿Cómo lo verías? En las relaciones de poder que se establecen dentro de esas diversidades culturales, creo yo que estaría como la relación entre diversidad y desigualdad. ¿Y cómo lo trabaja ahí Lévi-Strauss? ¿Cómo lo viste vos? Bueno, pues él plantea que la diversidad no solamente se tiene que ver en términos de la ventaja y una desventaja, se tiene que ver como en esas dos dimensiones, por así decirlo. Él plantea que la cultura pues no es cultura, sino hay un otro pues también que lo esté representando. Sí. En este caso él habla acerca de esa relación pues que hay allí. También él lo llama como coalición entre culturas, él lo llama como de esta manera. Y bueno, lo que él trata constantemente de también dar cuenta es cómo se tensió la homogenización, pero también la diversidad que está en constante como tensión, por así decirlo, y a eso pues se le suman todas esas relaciones de poder que empiezan como a determinarse simbólica, pero también estructuralmente. Perfecto. Desde allí creo yo que lo aborda. Perfecto, listo.
Me parece que has dado muchos insumos también. Ángela pues nos hizo un panorama del autor y pues está pertinente lo que nos plantea. Yo voy a hacer unos énfasis aquí. El primer énfasis es cuál es la relación entre cultura y raza, ¿sí? Lévi-Strauss nos plantea que existen muchas más culturas humanas que razas humanas. O sea, digamos que la gente que ha hablado en términos de raza como biología, lo máximo que han podido establecer son, por mucha filigrana, un centenar de razas, pero no llegan hasta ahí. Máximo son 30 y punta de razas. El que con más detalle y filigrana lo ha hecho, otra gente habla de 5, otra gente habla de 12. Entonces, mientras que las razas, cuando más llegan al centenar, las culturas siempre van por miles. O sea, siempre han existido más culturas que la idea de raza. Entonces no podemos establecer de que existe una raza y existe una cultura, porque existen miles de culturas, han existido miles de culturas y existen miles de culturas y no solamente, y hay pocas conceptualizaciones de raza. Enseguida voy a problematizar esa idea de raza. Pero entonces, si uno simplemente contrastara una con la otra, vemos que hay muchas más por toneladas culturas que raza, ¿cierto? Entonces dice eso, dice incluso, dice, 2 culturas elaboradas por hombres que pertenecen a la misma raza pueden diferir tanto o más de 2 culturas que dependen de grupos raciales alejados. O sea, si vemos 2 culturas de afrodescendientes o de gente negra, pueden ser más distintas una de otras. Una de otra, por ejemplo, piensen, no sé, toda la cultura o las culturas negras en Belice, y piensen la cultura negra o las culturas negras del Pacífico Sur colombiano. O sea, están hablando idiomas distintos, prácticas distintas, representaciones distintas. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que no hay una correspondencia entre raza y cultura. Lo segundo, que es más complicado, es que las razas no existen biológicamente hablando. O sea, las razas no son entidades discretas allá en la biología, sino que son elaboraciones más históricas de clasificación y de jerarquización de los seres humanos, que tienen precisamente una historia que vamos a ver en la próxima sesión con Césaire y con Fanon, ancladas al colonialismo. La idea de raza o de razas con una jerarquización naturalizada en el cuerpo y después en la genética, eso es algo que tiene una historia y está muy vinculada a el colonialismo europeo. Raza y racismo son hijos del colonialismo. Antes no se clasificaba a los seres humanos por sus razas. Antes existían múltiples formas de clasificar a la gente y todavía existen múltiples maneras de clasificar a la gente, pero esa idea de que la biología garantiza una diferencia y una jerarquía donde hay unos que por naturaleza son superiores y otros que por naturaleza son inferiores, eso es algo que nace con el colonialismo. Entonces, raza es un instrumento, una herramienta, un artefacto de la dominación colonial. Ahora, biológicamente hablando, genéticamente hablando, existen múltiples diferencias corporalizadas, inscritas en lo que llamamos el fenotipo. Pero esas diferencias corporalizadas o fenotípicas no se corresponden con esas poblaciones como si fuesen una homogeneidad que nosotros llamamos razas. O sea, 2 personas negras que nosotros ubicamos como la misma raza, 2 personas negras, pueden diferir genéticamente entre ellas más
que una persona negra y una persona que nosotros clasificamos como blanca. Pueden parecerse estas dos personas, una blanca y una negra, más entre ellas que genéticamente hablando. Estoy hablando del nivel. Sí, ahora, hay cosas que hacen parte, digamos, como de la expresión de estas improntas biológicas, como el color de la piel o como los rasgos del cabello, pero eso no hay y este es el tercer elemento que quiero decir, no solamente no podemos establecer una unidad o una entidad en el plano de la genética o de la biología de negros, blancos, sino que no hay una expresión o una correspondencia directa entre la biología o la genética y el comportamiento. Eso lo han trabajado de muchas maneras. O sea, no hay una correspondencia entre unos rasgos físicos y unas capacidades intelectuales, o unos rasgos físicos y una manera de estar o de sentir el mundo. Entonces, el color de la piel no nos garantiza, no nos dice el comportamiento, las habilidades intelectuales o morales de alguien. Además, esto varía mucho. Por ejemplo, el cuerpo de los migrantes japoneses 2 generaciones después en Estados Unidos varía radicalmente con los cuerpos de sus padres o de sus abuelos. Lo mismo pasa con gente que se piensa como negra en diferentes contextos concretos. Entonces, he dicho 3 ideas con respecto a la relación entre raza y cultura. Hay muchas más culturas que esas ideas de raza, entonces no podemos endosarle o considerar que las culturas vienen de la raza, porque hay miles y hay unas pocas nociones o tipologías raciales. La segunda idea que he planteado ahí es que desde los años 40, las ciencias diferentes, biológica, genética, genómica, tienen la claridad de que no hay poblaciones genéticamente homogéneas que se correspondan con esas tipologías raciales, sino que existen múltiples y heterogéneas poblaciones genéticas y unas tienen unas semejanzas, unas diferencias, pero que no es África igual, todo el mundo en África igual con todo el mundo en Europa, no. Eso no opera así, o sea, la raza no existe en el plano de la biología. No podemos desagregar esas poblaciones. Y aquellos que estén desayunándose de eso que viene desde los años 40, ahorita les pongo un enlace a un videíto que le compartí a mi hija de Ciencias Sociales de octavo, donde le explican a uno eso con bolitas y con palitos. Entonces, no existe biológicamente hablando las razas. Y lo tercero, lo que no significa que la biología no tenga nada que ver con la apariencia de la gente. O sea, el hecho de que no existan biológicamente hablando las razas no significa que la biología, o eso que llamamos nosotros biología, o la genética, eso que pensamos como genética, no tenga nada que ver con el cuerpo de la gente. Pero el cuerpo de la gente varía en generaciones o son atravesados por prácticas culturales de una manera muy, muy, muy fuerte. Y lo tercero que les he planteado es que no podemos establecer que la cultura es explicada por la biología, sino al revés. La biología es explicada por la cultura. O sea, no hay una correspondencia entre biología y comportamiento, y el comportamiento, la cultura, hace que unos seres humanos vivan en unos lugares o en otros, coman unas cosas y no otras, o tengan unas prácticas y no otras. Entonces, esa es una idea fundamental, pues que está a la base de lo que está argumentando Lévi-Strauss, porque Lévi-Strauss quiere preguntarse por cómo entendemos la diversidad cultural y cómo entenderíamos los aportes de esas diferentes culturas a el progreso de la humanidad. Y pues ya voy a desagregar eso otro. Con respecto a esta primera idea, ¿ustedes cómo ven la cosa? Voy a dejar de compartir porque sí me gustaría. ¿Cómo ven eso? ¿Quién Profe, va? a mí me genera un poco de problemática eso que su merced dice frente a que el concepto de raza no existe, porque, digámoslo así, yo en
en antropología biológica, cuando estuve cursando en mi universidad, precisamente nos enseñaban eso de las diferencias entre las culturas, y a partir de eso, pues antiguamente, ¿no? Ya no sé, pero sí se genera una clasificación, o se generaba una clasificación de los rasgos óseos a partir de pues, la procedencia del lugar, ¿no? Digámoslo así, estaban los caucasoides, los asiáticos, y bueno, entonces una cantidad, creo que eran 5 clasificaciones, ¿no? Entonces, esto me lleva a que también la ciencia ha perpetuado, digámoslo así, ese discurso o esa desigualdad, ¿no? De clasificar a los grupos humanos a partir de las razas, de utilizar aspectos biológicos para hacer esa distinción, quiera sí o no. Y lo otro es que, ya para concluir, es que lastimosamente hoy en día todavía se sigue viendo eso, ¿no? Que hay muchas personas que no tienen claro este concepto y utilizan adrede el concepto de raza, ¿sí? Hace poco me encontré con una persona que, pues, llamó a las poblaciones afrodescendientes como una raza y pues hubo una discusión y yo, no, pues no está bien porque es discriminatorio. Las razas, digámoslo así, en el sentido, en otro aspecto, viéndolo desde otra dimensión, se podría utilizar para los perros. No sé, que hay 300 y punta de razas de perros, pero para los humanos no. Los humanos son sociedades, culturas, grupos, ¿sí? Pero lastimosamente todavía se sigue viendo este error, digámoslo así, de alguna u otra forma. Perfecto. Daniel, muy chévere lo que planteas por 2 cosas que me permiten ampliar. Aquí les voy a compartir Estudio Jaime presenta algo que nos gusta hacer a los humanos. Les estaba buscando el enlace. Este es para los niños. Espero que se diviertan con ese material. Pero existen muchos más. O sea, si ustedes buscan en YouTube, ¿por qué las razas no existen biológicamente hablando? Y les van a, desde cuestiones súper elaboradas hasta muy elementales. Pero varias cosas que planteas, Daniel, que son claves. La raza, lo que yo dije es que las razas no existen biológicamente hablando, pero histórica y socialmente, como instrumentos políticos de la dominación, nacen con el colonialismo y se mantienen en nuestra época. O sea, la raza y el racismo dicen o se enuncian con un anclaje en la biología. Ellos piensan que la división racial está garantizada por la naturaleza, por los cuerpos, por la biología, y que de ahí pueden derivar unas jerarquizaciones y unas clasificaciones de los seres humanos. Eso es lo que dice o lo que se piensa desde la idea de raza y desde el racismo. Entonces, lo que yo dije es, no existen biológicamente hablando. No hay un fundamento biológico para dividir a las personas en 4, 5 o 10 razas o 200 razas. ¿Me hago entender? Entonces, es en ese nivel en el que estoy interrumpiendo la idea de raza, ¿cierto? Eso por un lado. Ahora, eso no quiere decir que la gente se comporte como si eso existiese. Y como si eso existiese, tiene efectos de verdad, tantos que a una gente la tratan de una forma, y bueno, después vamos a hablar del racismo estructural, que es más profundo, pero dejémoslo en discriminación racial. A una gente la tratan de una forma, supuestamente porque pertenecen a una raza que estaría definiendo lo que son. ¿Cuál es la lógica del pensamiento racial? Es que si yo veo el cuerpo de alguien, yo sé por su cuerpo, por su color, por sus rasgos, yo sé cuál es su comportamiento, cuáles son sus capacidades intelectuales y cuáles son sus posicionamientos morales. Entonces, yo al ver el cuerpo, ya tengo unas necesarias correspondencias en el comportamiento, en la moralidad, en lo intelectual. Ese es el racismo. Lo que la biología nos ha contado
es que no hay un comportamiento derivado de un gen. Por supuesto que los genes tienen que ver en el comportamiento, pero no de una manera directa ni mecánica, y es muy complejo la cosa y no podemos diferenciar poblaciones concretas. Yo les invito a que vean ese videito de mi hija para que entiendan esa parte. Ahora, yo no tengo la culpa de los antropólogos físicos o biológicos o de la bioantropología. Ellos son racistas de entrada. Y yo no tengo la culpa de eso porque esos personajes son un poco raros en el universo, y eso lo podemos discutir ahorita si quieren. Y ellos hablan de poblaciones caucasoides y mongoloides y negroides, y ellos creen que eso está. Es más, hasta se inventan unas cosas que llaman ¿cómo es? Patrones de ancestría, porque les da pena entonces hablar de raza, y los patrones de ancestría entonces son africanos o indígenas de América. Entonces, esos personajes que trabajan en antropología física o biológica no son culpa mía, pero si ellos han leído algo, y pregúntales, aunque usen esa tipología racial, ellos saben que no existe una correspondencia entre un negro y cómo se comporta ese negro y cuáles son las habilidades intelectuales de ese negro o sus potencialidades morales. Entonces, sí, yo sé que hay otros colegas peores, los tiestólogos, pero bueno, yo de eso no voy a hablar porque la otra vez hablé de eso en la universidad de ustedes y casi me matan. Entonces, sí, hay gente por ahí que piensa eso, y hay gente que se supone que es seria y que debiera haber leído algo desde los años 40 para acá, que se ha producido en toda la biología. Entonces, eso otro es importante, que lo usan, y lo usan los antropólogos forenses y la ciencia forense en Colombia para tipologizar racialmente a la gente, sí. Pero una cosa es, digamos, esa tipología física que vos podrías establecer. Sí, hay alguien que puede tener cierta forma de los huesos que puede estar más vinculado con un cuerpo clasificado como indio, y de ahí yo no puedo derivar que ese personaje tiene un comportamiento o una ética o una capacidad intelectual inferior a los otros, no sé. Entonces esa es una conversación muy interesante dentro de la antropología. Lévi-Strauss hace parte de los antropólogos de esa generación que están cuestionando toda la, digamos, como toda la herencia del nazismo, que se vinculaba a unas teorías racistas del mundo, de que la raza aria era una raza superior que estaba invitada o convocada a gobernar a los otros, que eran razas inferiores. Entonces, yo no conozco a nadie serio que piense que las razas existen biológicamente, aunque por supuesto los cuerpos se diferencian por distinciones biológicas concretas, pero esas distinciones biológicas son el resultado de definiciones o de prácticas humanas específicas. O sea, ustedes saben que que la especie humana surgió en África, eso sí lo saben. ¿O no? Esa también, le estoy dando esa noticia también. Bueno, la especie humana no lo somos, no el Homo habilis, no el Homo erectus, no los australopitecinos, sino el Homo sapiens sapiens, o sea, nuestra especie es africana. Y esa especie, pues, en algún momento tomó decisiones de migrar a otros lados, de separar, y son decisiones culturales, históricas, que hacen que se produzcan estas diferenciaciones corporalizadas. Entonces, las diferenciaciones corporalizadas tienen que ver más con criterios históricos, culturales, de alimentación, de contexto, de medio ambiente, que unas inscripciones genéticas que hacen que los negros ya han sido negros siempre y son igualitos todos por allá, y eso les explica que ellos bailen mejor. Pues bueno, eso lo discutimos mañana para no meterme con ese asunto, el pensamiento racista que nos habita a nosotros hoy, que nosotros creemos que no, pero somos unos pequeños fachos en muchas concepciones del universo. Bueno, entonces está eso. No sé cómo lo ven todos los otros.
este primer punto, que es el primer, digamos que Lévi-Strauss ni siquiera aborda eso, porque él parte del supuesto de que esa discusión sobre la inexistencia de las razas como entidades discretas desde la biología ha sido cuestionada, pero lo que él dice es, bueno, ¿cómo entendemos la diversidad cultural en relación con el progreso? Porque hay una idea de que los europeos son la chimba, los que se inventaron la civilización, y los otros son unos pobres huevones que no contribuyeron nada ni saben nada de la civilización. Lo que quiere desmontar Lévi-Strauss es esa conexión entre diversidad cultural y la idea de progreso, y lo que los antropólogos han planteado con el concepto de etnocentrismo. Ahorita vamos a entrarnos por esos vericuetos, pero no sé cómo vamos hasta ahora. Ustedes saben que desde ciertas conceptualizaciones incluso se cuestiona la idea de que la biología es una exterioridad de la cultura. Judy Butler. Bueno, después hablamos de eso otro, que eso lo que no significa que las materialidades sean simplemente imaginaciones discursivas. Tienen sus conexiones. No, Bueno, profe, dale, Brenda. pues também nesse ponto vale recordar que dos de las grandes masacres históricas que tuvimos tiveram raízes nesse pensamento etnocêntrico e nesse pensamento eurocêntrico. Então, se vamos ao colonialismo, como já hablamos, pero se vamos à Segunda Guerra Mundial, en el período, digamos, de esa biologización de las razas, o sea, el argumento científico va de la mano, o sea, es creación de la antropología física. Entonces, o sea, yo creo que, y ahí, pues, haciendo una conexión a la pregunta de por qué ese texto de Lévi-Strauss, yo diría que ese texto de Lévi-Strauss, la gran importancia en ese punto, como que Lévi-Strauss hace justamente esa crítica, porque todo nuestro proceso de discriminación, que, bueno, podemos decir que la génesis es ahí, pero esa es una reflexión que tenemos que hacer ahora, porque estamos en una contemporaneidad de un conservadorismo de raíces racistas, de ese pensamiento de deshumanización y de la política de la muerte del otro. Es eso lo que estamos viviendo y es eso lo que asusta. Claro. Se los digo eso porque Brasil políticamente, a través de ese pensamiento, es lo que está reestructurando una política conservadora de la muerte. Eso le está pasando en ese momento. Y toda esa discusión de la antropología y todo, pues, para mí es el centro para percibir cómo eso se va estructurando históricamente, inclusive nosotros, como dice el profesor, lo reproducimos eso. Va, entonces, perfecto. Brenda, incluso tomo tu intervención para tratar de fijar el alcance y dónde el texto de Lévi-Strauss encaja en esta conversación. Miren, el racismo es una forma del eurocentrismo. El racismo es una forma del eurocentrismo. La forma que dice que los europeos son superiores por biología. Su raza es superior y la de los negros o la de los indios es inferior. Entonces miren que el racismo es un eurocentrismo que apela a la naturaleza, a la biología para definir jerarquizaciones. En eso se parece a el machismo o al patriarcalismo. En el machismo es que por biología existen unas diferencias en naturaleza que legitiman unas desigualdades, ¿cierto? Entonces, digamos que hay un eurocentrismo que se enuncia, que se produce en clave de racismo. Pero hay otro etnocentrismo, que es el que quiere cuestionar, el eurocentrismo, perdón, que quiere cuestionar Lévi-Strauss, que es aquel que piensa que el progreso y la civilización es un producto europeo. Miren que esa es más sutil. La idea del desarrollo, de que hay países desarrollados y países no desarrollados. O la idea de la modernidad, que hay países modernos y otras gentes que no son modernas. Y que esto es una jerarquía. Y que es una jerarquía porque estas culturas
europeas o la cultura europea o la civilización europea ha sido superior a las otras. Entonces, miren, el argumento que quiere complejizar Lévi-Strauss en su lectura no es este de el eurocentrismo en clave de raza, porque él supone que eso ya ha sido mandado a recoger en 1952. Nos hemos perdido unas discusiones desde entonces. Y lo que él quiere cuestionar es la idea de progreso o de desarrollo. Nosotros nos cagamos con la idea de progreso, nos cagamos con la idea de modernidad y con que hay unos países mejores que otros. Entonces lo que quiere cuestionar Lévi-Strauss es eso, y lo que quiere plantear es que, por supuesto, han habido transformaciones en la humanidad, ¿no? Él no desconoce eso, pero esas transformaciones hay que entenderlas cuestionando esa mirada que subraya, que centra unas cosas y desconoce otras, y que se establece en una lectura muy unidireccional, muy teleológica del asunto. Entonces, voy a desempacar esto, o sea, este es el argumento compacto del texto de Lévi-Strauss, es que el etnocentrismo, que en el caso de los europeos es eurocentrismo, ha estado vinculado a una idea de superioridad civilizacional, a una idea de naturalización del desarrollo, a una idea de plantearse como los agentes de la historia, como los sujetos de la historia. Y lo que Lévi-Strauss hace en este texto es interrumpir los supuestos desde los cuales esa noción se instala. Entonces, va a un asunto más complicado, ¿no? No va, digamos, a quienes se piensan como superiores o a los que piensan el desarrollo o la modernidad como superioridad o como un progreso claro y definido en términos raciales, sino que va a aquellos que piensan más en clave cultural, pero mantienen esas jerarquías. Entonces es muy interesante el texto de Lévi-Strauss por eso. Voy a ir. ¿Alguien más tiene una intervención por ahí? O bueno, a seguir compartiendo. Profe, Dale. Con respecto a lo de la antropología, es que la antropología precisamente es hija del colonialismo. Afortunadamente, pues existen antropólogos que vienen en contra de eso y en contra como de esta superioridad colonial que viene desde Europa. Y también hubo una crítica ahí, como en el texto que leí, que en las Antillas decían que los indígenas no tenían alma. Entonces, ¿hasta qué punto llega esa superioridad occidental? Claro, es el ejemplo que da Lévi-Strauss ahí de cómo mientras los indígenas hundían a los cuerpos, a los cadáveres de los españoles para ver si se podrían, porque pensaban que eran dioses, los españoles no les estaban reconociendo que eran seres humanos. O sea, ambos estaban pensando que el otro no era un ser humano. Los indígenas porque pensaban que eran dioses, entonces querían ver si no eran. Y los europeos porque llegaron pensando de esto no está en la Biblia. Entonces no son, es el Papa el que en una bula dice dejen de huevonear y esos son seres humanos. Y son unos seres humanos que no estaban en el horizonte, por lo tanto no son infieles, no los podemos esclavizar, como sí podemos hacer con los africanos, aunque en la práctica los trataban peor que a los esclavos, y son gentiles. Lo que hay que hacer es enseñarles, reconducirlos a la religión verdadera. O sea, la religión fue el instrumento de dominación del temprano colonialismo. Después, en el segundo colonialismo, es la modernidad y es el desarrollo lo que viene a articularse como el instrumento de la... Hay una secularización de la idea de que los europeos somos superiores. Primero porque somos los estandartes de la cristiandad y la cristiandad es la verdad. Después porque somos los contenedores, los estandartes de la civilización, de la modernidad, del conocimiento, de la ilustración. Eso lo vamos a ver lo vamos a discutir mañana con el texto de Césaire, que plantea
un asunto tan tenaz como que Europa es indefendible y el asunto de cómo Europa está vinculada a unas intervenciones que hacen que sus discursos celebratorios de la Ilustración se hundan en sangre. Entonces, voy a compartirles acá para que avancemos por lo menos el texto de Levi-Strauss rápidamente y les planteo las cosas que están ahí. Entonces, eso es lo primero, el etnocentrismo. Antropólogos, antropólogas, colegas, ¿qué es el etnocentrismo? Profe, pues como esa creencia de que una cultura siempre va a ser superior a la otra, de que, por ejemplo, los occidentales, esa es una especie de etnocentrismo. Sí. Por ejemplo, la medicina occidental es una especie de etnocentrismo. Claro. El dominio de algunas lenguas, una especie de etnocentrismo. El dominio de algunas teorías, especie de etnocentrismo. Hay varias formas de etnocentrismo. Perfecto. Entonces, el etnocentrismo es pensar que la cultura propia es superior a las otras culturas o incluso que la cultura propia es una garantía de que somos humanos y los otros no son ni siquiera humanos. En muchas lenguas indígenas, el nombre con que la gente se llama a sí mismo significa nosotros la gente. Entonces, los que no son nosotros la gente son como fantasmas, espectros, cuasi gente, pero no son gente. La idea de que, por ejemplo, en vera significa nosotros la gente. Y en embera, en el lenguaje embera, en la palabra de negro es parece gente, pero no es gente. ¿Sí? Entonces, la idea del etnocentrismo es que las culturas piensan que la forma en que ellas han sido definidas son la forma paradigmática, el modelo de ser humano, y que otras que no hacen eso, entonces, si uno no come esto y esto, y si no hace esto, si estas prácticas rituales, entonces es porque esa gente no es gente o es como menos que nosotros. Entonces es esa jerarquización en nombre de la cultura. Etnocentrismo es la arrogancia cultural. En Colombia hay dos ejemplos maravillosos. El primero, el de los Kogi. Los Kogi dicen que ellos son los hermanos mayores y el resto del universo son los hermanitos menores. O sea, ellos son los mayores porque ellos conocen la ley de la madre y los otros pobres huevones no conocen la ley de la madre, pobres huevones. Entonces, nosotros, es más, los Kogi piensan que con sus pagamentos mantienen el cosmos, el orden universal. Y esos otros pobres huevones que ni siquiera saben qué es un pagamento. Pues ahí hay una jerarquización. Entonces, etnocentrismo es como el hecho de que las culturas se valoran, a veces se hipervaloran a sí mismas y desprecian o desconocen otras formas culturales. Otro ejemplo en Colombia, los paisas. Ave María, pues puta, es que nosotros somos los mejores, y es que somos la berraquera, y si no nació y el Parque Bolívar, el Parque del Río, es el centro del universo y sus alrededores, la 50/50, ese es el centro del universo. Y el que no haya nacido ahí en el Parque del Río, y el que no, y que los frijoles es una maravilla, y ese carreto de los paisas del autonarcisismo, eso hace parte de un etnocentrismo. Ahora, el eurocentrismo es un tipo de etnocentrismo, es ese etnocentrismo de esta Europa hiperreal, de esta Europa imaginada como el centro de la historia, como los agentes y los configuradores del mundo. Y ahí vimos que habían dos maneras de entender ese eurocentrismo, uno en clave racista y otro en clave culturalista o civilizacional, ¿cierto? Bueno, entonces, no me voy a meter aquí en estos detalles. Lo que quiero plantear con esta otra elaboración
es que para Levi-Strauss hay como un efecto de ese eurocentrismo en la idea de progreso. Cuando nosotros estamos pensando la idea de progreso, dice Levi-Strauss, hay como unas cosas que valoramos y que consideramos que son progreso y otras cosas que no vemos porque no tenemos los criterios para entender esas otras cosas que existen pero que nosotros no vemos. Entonces, cuando nosotros pensamos que una cultura está más cercana al progreso o a la civilización, es porque tiene cosas que nos parecen, que nos hacen sentido a nosotros como algo del progreso o la civilización. Cuando los europeos llegan a esto que después se llama América, ven, por ejemplo, en los mixtecas, en los mexicas, perdón, en los aztecas, o en los incas, ven una gran civilización. ¿Por qué? Porque tienen ciudades, porque tienen cultivos, porque son sedentarios, como criterios que les hacen sentido a ellos. O sea, Cortés cuando entra a Tenochtitlán, dice, puta, esto está más grande que Madrid. Entonces, el grande y las construcciones y lo urbano, o el asunto del, digamos, de ciertas prácticas como la escritura o la agricultura, eso hacía sentido para los europeos como algo de civilización. Pero nos dice Levi-Strauss que si nosotros usamos otros criterios, entonces otras culturas están más evolucionadas o están más en progreso que nosotros. Si, por ejemplo, pensamos el lugar de la palabra y de los cuentos o de las mitologías, o si pensamos en la complejidad del parentesco, tal vez no, sociedades en Indonesia están mucho más desarrolladas que los estadounidenses, o sociedades en, no sé, La Guajira con el palabrero estaría más desarrollada que cualquier país desarrollado que nosotros pensamos en. Entonces, los criterios con los que estamos pensando el desarrollo son criterios que devienen de un posicionamiento vinculado o atado a ciertas maneras de ver las cosas, porque la cultura es una manera de ver las cosas. Miren este pasaje, leamos este pasaje donde queda muy, muy claro en Levi-Strauss cómo se interrumpe la idea de progreso o de desarrollo cuando complejizamos los criterios. Los antropólogos en los años 50, 60, uno de ellos se llama Salins, estudiaba cuántas horas de trabajo necesitaba un cazador-recolector para reproducir sus condiciones materiales y su manera de entender el bienestar. Y lo comparaba con las horas que se necesitaban en Estados Unidos para que alguien pudiera tener las condiciones materiales y reproducir su estado de bienestar. Y descubrió que los cazadores-recolectores, con 4 horas de trabajo, hacían eso y tenían todo lo otro para hacer otras cosas que los constituían. Por lo tanto, los cazadores-recolectores eran sociedades de la afluencia, de la abundancia, en oposición a los Estados Unidos, donde hay gente que ni siquiera con un trabajo de 8 horas, sino con 2 trabajos de 16 horas, y no voy a hablar del siglo XIX, donde se necesitaban casi que toda la vida y la gente se moría en las fábricas para poder medio existir. Entonces, dependiendo del criterio que usemos, una sociedad puede ser pensada como más desarrollada o menos desarrollada. Leamos este pedazo. Esto está en la página 321. No, en la página 10 de ustedes, la 321 de mi libro. Entonces dice, la civilización occidental se ha orientado enteramente desde hace 2 o 3 siglos a poner a disposición del hombre medios mecánicos cada vez más poderosos. Si se adopta este criterio, haremos de la cantidad de energía disponible por habitante la expresión más o menos del desarrollo de las sociedades humanas. La civilización occidental, con forma norteamericana, ocupará el primer sitio. Le seguirán sociedades europeas
llevando a remolque una masa de sociedades asiáticas y africanas que rápidamente se volverán iguales. Pero estos centenares de miles de sociedades que llamamos insuficientemente desarrolladas y primitivas, que se fusionaron en un conjunto confuso al considerarlos bajo el aspecto que acabamos de citar, bueno, como el tercer mundo o no desarrolladas, se sitúan en las antípodas unas de otras. Las desarrolladas y las no desarrolladas o en vías de desarrollo. Así, según el punto de vista elegido, llegaríamos a diferentes clasificaciones. Escuchen, si el criterio seguido hubiera sido el grado de aptitud para triunfar en medios geográficos más hostiles, no hay ninguna duda que los esquimales de un lado y los beduinos por el otro se llevarían la palma. La India ha sabido mejor que ninguna otra civilización elaborar un sistema filosófico religioso, y China un género de vida capaz de reducir las consecuencias psicológicas de un desequilibrio demográfico. Hace ya 3 siglos, el Islam formuló una teoría de la solidaridad de todas las formas de la vida humana, técnica, económica, social, espiritual, que Occidente no hallaría sino hasta recientemente, con ciertos aspectos del pensamiento marxista y del nacimiento de la etnología moderna. Se sabe el lugar preeminente que la visión profética ha permitido ocupar a los árabes en la vida intelectual de la Edad Media. Occidente, maestro de máquinas, atestigua conocimientos muy elementales sobre la utilización y recurso de esta máquina suprema que es el cuerpo humano. Está pensando en el yoga y esas cosas. Por el contrario, en este ámbito, como en otro contexto de las relaciones entre la física y la moral, Oriente y Extremo Oriente poseen un avance en varios milenios. Ellos han producido estos vastos conjuntos teóricos y prácticos que son el yoga en la India, las técnicas de aliento chinas o la gimnasia visceral de los antiguos maorís. La agricultura sin tierra, desde hace poco al orden del día, fue practicada durante siglos por determinados pueblos polinesios que también hubieran podido enseñar al mundo el arte de la navegación y que lo habrían modificado profundamente en el siglo XVIII, llevándoles un tipo de vida social. O sea, el argumento de Levi-Strauss es que si usamos los criterios de la industrialización y del consumo per cápita, hay unas sociedades que son desarrolladas y son la punta del progreso. Pero si usamos otros criterios, ese modelo se nos desdibuja y se nos complejiza. Eso por un lado, ese es un argumento que hace Levi-Strauss en su lectura, que el progreso depende del criterio, del prisma con lo que lo estemos pensando, y que nosotros hemos naturalizado, hemos asumido, damos por sentado unos criterios y por lo tanto establecemos esas jerarquías. Pero el otro argumento que es más interesante en la lectura de Levi-Strauss es que si vemos a la humanidad en su conjunto, diferentes poblaciones y civilizaciones han hecho contribuciones impresionantes. Lo de la agricultura, por ejemplo, y esto no se lo inventaron los europeos, es más, Europa ni existía. O el asunto de la domesticación de los animales, o el asunto o sea, los criterios que usemos para definir el progreso nunca han sido una creación única y clara o diáfana de los europeos. La imprenta, la pólvora, la forma de trabajar, dependen de muchas sociedades, que es el dominio colonial europeo el que produce esa ilusión de que Europa es el agente de la historia y que Europa es la civilización central del mundo. Entonces, ¿qué hace esta lectura? Esta lectura nos complejiza o nos interrumpe mejor el eurocentrismo que habita nuestro lugar común, que habita aquello desde donde pensamos, pero no sobre lo que pensamos. Y la antropología es una disciplina que interrumpe ese eurocentrismo con la idea de relativismo cultural. Las culturas no es que hayan unas inferiores y otras superiores, sino que las culturas son diferentes y son entendibles en sus propios términos. Ese es un elemento básico de la antropología de los años 30,
del siglo pasado, y que en la segunda lectura, la de García Canclini, se retomaba, pero se interrumpía, se complejizaba. Eso del relativismo cultural y del multitutti frutti lo cuestiona la lectura de Néstor García Canclini, que obviamente no vamos a alcanzar ahorita a entrar, pero mañana yo hago una pequeña síntesis de esa lectura y de la discusión que introduce Carlos David Londoño con la idea de que la indignación por la mutilación o por la circuncisión femenina es una calentura pequeño burguesa liberal que desconoce realmente lo que está en juego y que es un asunto de superioridad moral de una gente que no entiende que también interviene sus cuerpos, que también hace interrupciones, dolores, y que lo que pasa en ese otro lado no es tan simple como lo quieren ver. Entonces, si ustedes se quieren emputar con el mundo, los invito a que lean esa lectura, porque es una lectura que no las va a dejar y no nos va a dejar pensar de la misma manera después. Bueno, ya son las 8. Espero que mañana vengan leídos. Creo que voy a sacar a la gente que no leyó y trabajamos con la gente que leyó. Entonces, mañana condición sine qua non, haber leído y haber leído bien. Si no leyeron, pues lo saco. Y trabajamos, así que nos quedemos 2, trabajamos 2. ¿Listo? Acuérdense de las preguntas antes o de los comentarios antes a mi correo electrónico. Y antes puede ser 10 minutos antes. Lo que quiero es que eso sea insumo para la conversación. Y mañana tomen sopa de pajarilla para que lleguen más habladores, porque qué grupo tan callado. ¡Ave María! Aunque hay algunas sobre todo, que nos están haciendo contribuciones claves y se los agradezco. Bueno, entonces nos vemos mañana a las 5 de la tarde, ¿bien? En punto. Gracias, profe. Chao. Bueno, Nos vemos gracias. mañana. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.